En este momento, el contacto con el doctor Antonio Lascano, investigador de la emérito de la Facultad de Ciencias e integrante del Colegio Nacional y también miembro de esta Comisión Independiente de Investigación. Antonio, doctor, muchas gracias por permitirnos esta comunicación. Es un gusto saludarte, Antonio. Encantado, Pepe. Buenas noches. Antonio, se confirma una pésima actuación de las autoridades del sector salud en el manejo de la pandemia, lo que provocó un número creciente de muertes que pudieron haberse evitado. Bueno, yo diría que no solamente de las autoridades de salud, sino también del presidente de la República misma y de otros funcionarios, otras autoridades. Porque hay que recordar, por ejemplo, que en un momento dado el presidente López Obrador apareció en sus conferencias estas matutinas blandiendo una estampita del del Sagrado Corazón de Jesús y negándose a recibir gel antibacteriano que le ofrecía un asistente. Estos fueron ejemplos muy terribles, porque contra lo que dice el presidente te puedo garantizar que toda la medicina, toda la biología, toda la virología que sabemos afirma que una estampita no es tan eficiente como un cubrebocas o una vacuna. ¿Tú culparías al doctor Hugo López-Gatell por haber sometido su capacidad científica a órdenes políticas? Bueno, yo no creo que el doctor López-Gatell sea un gran investigador. A mí nunca me ha impresionado. Conozco su currículum, y igual que conozco el de otros de sus colegas, y creo que no se debe centralizar en él la responsabilidad de lo que pasó. Él ciertamente actuó de una manera incorrecta sometiéndose al poder político, pero yo diría que más bien fue un problema de falta de gobernanza a nivel de todo el país. Y, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, que se suele presentar como un ejemplo de un manejo científico adecuado de la pandemia, tuvimos una mayor mortalidad que en otras partes del país. La población de mayor mortalidad para sufrir los efectos de la pandemia era precisamente la Ciudad de México. Y luego aquí tuvimos este episodio inexplicable, bochornoso, en el que prácticamente se experimentó con la gente cuando se regaló ivermectina, probablemente con muy buena intención, con la idea de evitar la hospitalización, pero sin ningún control médico y sin medir las consecuencias. ¿Qué más encontraron en este esfuerzo, en este trabajo? ¿Cuál fue el sector de la población más afectado, en la opinión de ustedes, de la comisión? Voy a decir algo que es muy trágico, pero que corresponde a la realidad. En los municipios más débiles económicamente fueron los sitios donde hubo mayor número de fallecimientos. Es decir, la salud, la atención médica sigue siendo un privilegio de clase en el país. Eso yo creo que es una situación terrible. Tuvimos ejemplos admirables de responsabilidad ante la emergencia. Yo pondría en primer lugar al personal de salud que en un momento dado, sin saber cuál era la naturaleza del patógeno, sin saber cómo se transmitía, con una devoción absolutamente extraordinaria se entregaron al cuidado de los pacientes, de los enfermos. Pero también ocurre que México fue el país en donde tuvimos una mayor mortalidad de médicos, enfermeros, enfermeras, camilleros, etcétera. Eso yo creo que habla del descuido institucional. Es cierto que el aparato de salud en términos de hospitales, de infraestructura, estaba muy dañado. Es cierto que hay una predisposición, por ejemplo, que en principio podría haber provocado una mayor fragilidad de la población ante la pandemia, como el porcentaje de diabéticos tan elevados que tenemos en el país, pero al mismo tiempo México es un país con una edad promedio muy baja, lo que significa que, puesto que las enfermedades como el COVID se ceban sobre todo en pacientes de edad, significa que ahí estábamos compensando una cosa por otra. Pero cuando uno analiza todos estos factores, se toman en cuenta, evidentemente hubo un exceso de mortandad que solo se puede atribuir a las malas decisiones gubernamentales. Ustedes dicen en su conclusión que esto lo hacen con el afán apartidista de que no se vuelva a repetir. ¿Cómo evitar que esto vuelva a ocurrir? Porque expuestos a una emergencia sanitaria, por supuesto, seguiremos mucho tiempo. ¿Cómo puede evitarse el peligro? El hubiera ya pasó, ya no tiene remedio, desgraciadamente.
podrá tener eventualmente un análisis más profundo, incluso si hay motivo de delito, pues un castigo de carácter legal. Pero bueno, ya se dio esto, se dio por las fallas que tú estás comentando, pero ¿cómo pudo haberse evitado todo esto? ¿Qué debió haberse hecho y no se hizo? Bueno, desde luego que lo primero que hay que decir es que en todo el mundo, absolutamente en todo el mundo, muchos países están haciendo comisiones equivalentes para analizar qué fue lo que ocurrió. En el caso de México, te puedo decir desde luego que fueron las malas decisiones gubernamentales, por ejemplo, la personalización de las decisiones. Había algunos individuos, el doctor López-Gatell, el propio presidente, por ejemplo, que vivían obsesionados con las cámaras de televisión y los micrófonos, y ciertamente lo que no hicieron fue consultar al Consejo General de Salud, a la Academia Mexicana de Medicina, a la Academia Mexicana de Ciencias, que tenían cosas que decir. Evidentemente mucha gente se quedó esperando, por ejemplo, los ventiladores que el CONACYT ofreció le dieron nombres muy pomposos en lenguas mesoamericanas y los ventiladores nunca llegaron. La vacuna patria llegó con un retraso brutal. Las políticas de vacunación se decidían, por ejemplo, a partir de lo que el presidente opinaba, no a partir de lo que los médicos, los epidemiólogos sugerían que se tuviera que hacer. Pero yo creo que aquí hay algo que es muy importante subrayar. Si uno revisa la historia de las pandemias y epidemias que hemos tenido en los últimos 40, 45 años, la mayor parte de ellos son virus de RNA. El SIDA, el COVID, el chikungunya, el dengue, etcétera. Y eso te está diciendo que aunque no podemos predecir con exactitud cuál es el patógeno que va a seguir, ciertamente todo indica que va a ser seguramente un virus de RNA. Eso también significa que tenemos que analizar con muchísimo cuidado los errores que se cometieron, porque es la única manera de evitar la indefensión frente a las pandemias que seguirán. Sí. Las pandemias son un fenómeno normal, inevitable. Se han acelerado en los últimos tiempos por daños ecológicos muy severos que hemos causado, que provocan la dispersión de mamíferos y sus patógenos, pero realmente uno tiene que hacer un análisis muy crítico de lo que ocurrió. Eso es lo que pretendimos en el informe. Es un informe, como tú decías bien, formado por personajes apartidistas. Todos tendremos seguramente nuestras preferencias políticas, pero eso no se reflejó en el informe. En el informe lo que están visto es el análisis crudo de los números, sí, de los errores, de los aciertos. Antonio Lascano, te agradezco muchísimo tu tiempo y esta explicación clarísima. Que estés muy bien, Pepe, muy buenas noches y gracias. Gracias a ti. Hasta pronto. El doctor Antonio Lascano, él es biólogo, científico, profesor emérito de la Facultad de Ciencias, miembro del Colegio Nacional, es una eminencia.